Hola, pues ¿cómo están alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior? Pues ya estamos llegando a nuestra cuarta semana de clases y me parece que es muy importante que hagamos pues un ejercicio de conocer una de las herramientas que más se han popularizado en estos últimos días para el ejercicio del liderazgo. Y de acuerdo a lo que marca nuestro programa, bueno, pues hoy vamos a hablar de una herramienta que se llama el coaching. Esta palabra tiene su origen en los deportes, efectivamente, el coach, aquel que enseña las jugadas, aquel que es una suerte de entrenador. Y finalmente, si tuviéramos que buscar una traducción para la palabra coaching, sería entrenamiento. Es decir, así como hay coachings para las habilidades deportivas, hay coaching para las habilidades sociales, bueno, pues hay coaching para las organizaciones. Y este es el coaching de liderazgo. Es decir, bueno, pues vamos a entender que el coaching es una herramienta que busca potenciar el rendimiento individual y colectivo en el entorno laboral. En nuestro caso, bueno, pues en el entorno educativo de alguna institución educativa. Para complementar esto y vincularlo con nuestro tema, liderazgo implica que el líder debe ser además el coach. Es decir, para efectos de esta sesión vamos a identificar al coach como el líder y vamos a ver por qué el líder debe ser, además de ser el jefe, el responsable, tiene que ser un coach. Si tuviéramos que buscarle también una similitud a este tema, yo pensaría que el coaching es el siguiente nivel de liderazgo y vamos a ver algunas características por las que esto tiene que ser interpretado de esta manera. Desde mi percepción, podría adelantárselos, el coach es un líder además enfocado en la parte emocional y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver algunas habilidades que se requieren para ser un coach efectivo, es decir, dónde se puede aplicar, algunas cosas que creo que les van a resultar interesantes y que seguramente muchas les parecen familiares. Pues en primer lugar, no cualquier persona puede ser líder. Creo que ya lo vieron también en las lecturas y espero que hayan escuchado los podcasts que les he señalado con algunos libros que les he recomendado y que les estoy compartiendo. Entonces es importante que sepan que no todos los líderes alcanzan a ser coach. Entonces vamos a ver que para poder ser coach efectivo se requiere algo más que liderazgo. Es decir, el líder debe tener algunas características y voy a destacar en este ejercicio únicamente cinco características que debe tener un coach o cinco habilidades. En primer lugar, algo que ya hemos señalado con anterioridad, que va a resultar algo determinante en todos los ejercicios de coaching, que es la escucha activa. Es decir, para ser un buen coach se necesita comprender profundamente las preocupaciones y metas de cada persona. Es decir, tenemos que ganarnos la confianza y después de eso poder escuchar y tener esa apertura de mente para poder percibir aquellas cosas que a veces el lenguaje escrito no nos puede describir o que incluso el lenguaje verbal no nos señala, pero sí el lenguaje corporal. Entonces es muy importante. El segundo punto es lograr una comunicación clara y empática. La habilidad para transmitir las ideas al equipo de manera efectiva y comprender lo que los demás quieren, eso es muy importante. Es decir, si logro transmitir lo que necesito para que las personas se lo apropien y lo interioricen, ese es un avance muy importante. Y una tercera característica, una tercera habilidad que se debe desarrollar para lograr un efectivo desarrollo de los proyectos de coaching es la empatía y la comprensión emocional. Les decía hace un rato, el liderazgo evoluciona y cuando le mete emociones a esto, cuando es capaz de entender lo que la gente quiere, bueno, pues es una capacidad para ponerse en el lugar de alguien reconociendo y manejando no solamente los temas intelectuales, sino las emociones de manera constructiva. Ahorita al final regresaré a este punto. Finalmente, algo que también el coach debe manejar es el establecimiento de metas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con este equipo? Tienes que ayudarle a las personas como líder en el papel de coach a definir metas claras de hasta dónde quieren llegar. Y para eso es donde el liderazgo toma otro rol, es decir, tengo que ser capaz de planear estratégicamente para señalar un camino estructurado para el proceso. Y la última habilidad que en este punto me gustaría destacar es la retroalimentación constructiva, es decir, cómo podemos ofrecer comentarios que comuniquen alguna situación que tenga que mejorarse, pero que además acaricie los logros y además proporcione las sugerencias, es decir, es algo más que la crítica o algo más que la recriminación. Les decía que iba a regresar a la parte del liderazgo emocional. Creo que esa sería una buena definición. El coach es un líder que además de encabezar los proyectos, además es un líder emocional. Es decir, no podemos sustraer que en cualquier organización, particularmente en las organizaciones educativas, están puestas muchas cosas en juego. Es decir, hablamos de además de una visión institucional, de objetivos institucionales, de metas institucionales,
también del desarrollo de personas. Se los he insistido en las sesiones anteriores. Y como tal, las personas no son únicamente ideas, también son sentimientos. Y yo aquí quisiera compartirles algunas frases que en temas de estos de modernidad, de oratoria y de neuropedagogía, es muy importante que logremos asociar los objetivos con las emociones, no solamente con las ideas, porque las ideas pueden cambiar, las ideas se pueden incluso olvidar, la memoria es traicionera, pero la emoción no. Recuerden, ya se lo señalaba también en las sesiones anteriores, una persona olvidará el 80% de las cosas que le decimos, pero no olvidará nunca el 80% de las cosas de cómo la hicimos sentir. Es una situación interesante que tiene que ver ahí con un diagrama de Pareto, es decir, el 80-20 que la gente retiene y el 80-20 que la gente siente. Eso es muy importante. Entonces, estas 5 habilidades que acabamos de señalar, a mí me parece que son muy importantes para lograr el coaching. Nuestro programa nos pide que hablemos en un segundo punto del coaching empresarial, es decir, cómo acompaño, en nuestro caso enfocado al liderazgo educativo, cómo acompaño a las personas que están a cargo de cierta responsabilidad como líder de un proyecto para que puedan desarrollarse adecuadamente en las instituciones educativas. Bueno, aquí también hay 4 cosas muy importantes que al menos deberíamos considerar. En primer lugar, el desarrollo de liderazgo, es decir, el coach tiene que ser el líder capaz de cultivar habilidades de liderazgo hacia abajo, es decir, no se trata de ser un líder con súbditos o con seguidores, sino un líder de líderes. Aquí toma sentido eso que muchos de ustedes que trabajan también ya han conocido, el formador de formadores, es decir, un líder debe ser capaz de sembrar en sus seguidores habilidades de liderazgo para que ellos a su vez sean líderes de otros equipos y se construya una pirámide de una base suficientemente larga. También algo que es muy importante es la gestión del cambio. Es decir, el líder en el rol de coach debe aprender a ayudar a los individuos y a los equipos a adaptarse a los cambios. Es decir, vamos a abatir esas resistencias que tenemos que normalmente obedecen a paradigmas preconcebidos o muy estancados y en cambio durante la gestión del cambio tenemos incluso la posibilidad de gestionar situaciones que fomenten la resiliencia. Fomento el trabajo en equipo, ya lo hemos tratado también. Desde la perspectiva del coaching, apoyar la comunicación y la colaboración dentro de los equipos es muy importante para que en ese proceso las personas vayan acompañadas. Y finalmente, el coach implica que el líder se apropie de la cultura organizacional, es decir, tiene que integrar esta vocación de crecimiento del liderazgo como parte de los valores y cultura de la empresa. Es decir, no se trata de empresas donde una vez que se fue el líder, la empresa se muere. Por el contrario, se trata de seguir construyendo a partir de los valores institucionales también el valor del coaching, el valor del liderazgo. Creo que eso es muy importante. Así en el papel suena muy bonito, pero no es tan fácil. Desarrollar líderes emocionales o líderes con capacidad de tener ascendencia emocional sobre sus empleados no es un proceso fácil. Hay varias barreras que el coaching que el coaching enfrenta y que finalmente han de alguna manera rezagado este crecimiento. Sin embargo, creo que lo que vendrá en este tema de la educación emocional que ya se está dando en muchos lados tendrá que ver muy próximamente con el desarrollo de habilidades como esta. ¿Qué podemos encontrar al momento de implementar un programa de coaching? En primer lugar, la falta de compromiso. Hay muchas personas que sienten que yo solamente vengo a trabajar y no les importa cómo me siento. Es decir, vengo a rendir, no vengo a sentirme bien. Entonces, eso puede ser un elemento que podemos encontrar. Otro más puede ser una cultura organizacional resistente al cambio. Particularmente en los temas educativos, ustedes lo van a encontrar y seguramente algunos ya lo enfrentan. Siempre hay quien se resiste a los cambios en materia educativa. Hemos visto muchas resistencias, algunas incluso politizadas, que han llevado a resultados nefastos en materia educativa, pero me parece que eso es algo muy importante. Hay una total resistencia al cambio y si no lo creen, pregúntenles a los maestros, particularmente de educación básica y media básica, cuántos no pudieron evolucionar a estos sistemas de educación a distancia y prefirieron jubilarse, tramitar sus retiros cuando los habían postergado durante mucho tiempo, pero cuando la tecnología llegó para quedarse, no hubo manera de que entraran y dijeron, yo prefiero irme antes que evolucionar. Otra barrera que enfrenta el coaching son los recursos limitados, es decir, muchas veces no tenemos tiempo, particularmente ese es el recurso más complejo, el tiempo, para poder romper esta idea del coaching y cada cuando el líder se puede sentar con sus empleados sin la presión de un proyecto, simplemente para poder interactuar emocionalmente con ellos. Y algo que también hay que decirlo,
No todos los líderes están formados para el coaching. Hay líderes muy buenos que son prácticamente generales de un ejército, pero que difícilmente van a poder involucrarse sentimentalmente o difícilmente van a poder hacer un involucramiento sentimental. Entonces, eso siempre genera un conflicto. Para cerrar esta primera parte de nuestro video de hoy, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, pues que el coaching es una herramienta para el desarrollo profesional y el crecimiento organizacional. Es decir, sirve para las personas y también sirve para las organizaciones. Cuando logramos desarrollar desde el liderazgo habilidades que nos permitan también vincular las emociones al desarrollo personal y al desarrollo organizacional, podremos hacer algo que es muy importante desde la óptica del líder: aprovechar al máximo el potencial humano y alcanzar los máximos niveles de éxito para la organización y lo mismo para las personas, lo cual siempre mejora las condiciones. Con esto en mente, podríamos pasar a la segunda parte de nuestra sesión, que tiene que ver con las habilidades de negociación. Es decir, ¿qué es negociar? ¿Hasta dónde? Y así como en la parte anterior, el líder era el coach, en esta parte el líder es el negociador. Y ustedes seguramente lo han encontrado y lo van a seguir encontrando en su trabajo diario, muchos de los temas que tienen que ver con las negociaciones. Efectivamente, negociar es una actividad indispensable en cualquier ejercicio de liderazgo, desde resolver un conflicto laboral, desde mediar entre los maestros, mediar entre los papás y los maestros, mediar entre el gobierno, es decir, la parte no educativa y la parte educativa. Es decir, hay un montón de cosas que el liderazgo de una institución educativa tiene que desarrollar. Cuando negociamos adecuadamente, podemos hacer la diferencia entre el éxito de nuestra institución y lo que van a perder. Yo creo y no tengo duda que ustedes hoy tienen más herramientas de las que tenían al inicio de su curso y que seguramente podrán aprender a negociar identificando ciertas características que les voy a señalar. Hay muchos modelos de negociaciones, muchos. Sin embargo, vamos a ver solamente en este ejercicio 2 y probablemente en el podcast les deje algunas alternativas para que puedan visualizar. Son las dos tradicionales. El modelo ganar-ganar. El primer modelo busca crear soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Ojo, eso no siempre es posible. Es decir, tener que lograr que nuestros contemporáneos entiendan en un ejercicio de conflicto que tenemos que privilegiar la cooperación sobre la competencia no es sencillo. Normalmente las negociaciones se llevan para ver quién gana. Incluso hay un ejercicio ahí en algún libro que señala que lo que debemos hacer en los negocios no es buscar ganar dinero, porque cuando decimos ganar dinero implica forzosamente que alguien lo pierde. Debemos hablar de hacer dinero, es decir, porque el hacer implica la generación de un beneficio para ambas partes, que es materia de lo segundo. Pero bueno, entonces el modelo ganar-ganar, es decir, aquí estamos colaborando. Siempre alguien se debe llevar una parte y los dos, y creo que la habilidad más importante del líder, en este caso del negociador, debe de ser que las dos personas terminen el encuentro o la negociación sintiendo que ganaron algo. En este ejercicio siempre debe haber un punto medio y siempre el líder debe tener, con lo que señalamos anteriormente, una escucha activa, una capacidad de comunicación asertiva, empatía y un poco de incluso de teatralidad, poder lograr que la construcción de un acuerdo beneficie a ambas partes. Y el otro es el modelo tradicional, un modelo ganar-perder. Yo gano y tú pierdes. Es decir, siempre hay una parte que se lleva una mayor ventaja y una parte que pierde. Es más competitivo, efectivamente, siempre esto genera ciertos conflictos, ciertas tensiones, pero al final hay momentos en los que es necesario. Hay situaciones que no se pueden negociar y en que el líder tiene que imponer la voluntad de la organización para este ciclo y finalmente también es exigido y también es necesario. ¿Cuáles serían entonces los pasos para acceder a un proceso de negociación? Hay una serie de etapas, como todos ustedes ya lo conocen, es un proceso. Señalaremos aquí 4 o 5 partes muy importantes. Primero, la preparación, es decir, el líder no puede llegar a negociar sin saber a qué es lo que va. Y si escucharon los podcasts de las semanas anteriores, el arte de la guerra nos da algo muy importante. Tenemos que investigar y entender a qué vamos, cuáles son los objetivos, hasta dónde puedo ceder. Hay situaciones que no puedo analizar estando sentado en la mesa de mi contraparte. Es decir, debo saber hasta dónde y en qué momento me tengo que retirar. ¿Qué es lo que voy a ceder? ¿Qué es lo que no voy a ceder? ¿Qué es lo que puedo perder? ¿Qué es lo que quiero perder? ¿Y qué es lo que definitivamente no quiero perder? Entonces, el líder estudia previamente una negociación, se documenta, conoce a sus oponentes, se empapa de todo lo que le pueda servir e incluso
entonces llega la negociación. Si no hay una preparación adecuada, es una batalla perdida. Es decir, el líder llega en las mejores condiciones, con la batalla ganada incluso antes de sentarse. La negociación, el acto de sentarse a la negociación, es quizá la parte menor. Todo lo demás, el líder adecuado lo hizo previamente. ¿Cuál sería el siguiente paso después de la preparación? La apertura. Establecer siempre un tono positivo en el encuentro y construir relaciones. Es decir, hay que presentar, les decía, de las preparadas, las cuales serían las posiciones iniciales, y estar en la disposición de que muy probablemente mi contraparte haya cosas que no quiera aceptar. Y también debo entender que si ya estamos en un trato de equidad, también se prepararon de aquel lado y sabrán hasta dónde sí y hasta dónde no. Una vez que nos preparamos y ahora sí que abrimos nuestras cartas y señalamos qué es lo que queremos, entonces podemos empezar a explorar las opciones y las soluciones de nuestro conflicto o de aquello que estamos mediando. Es decir, la opción A, la opción B e incluso pensar fuera de la caja, tener la apertura para poder negociar términos y condiciones y ajustar dentro de los rangos aquello que nos estemos permitiendo. Esa es quizá la parte más compleja. Y muchas negociaciones se caen porque no saben aterrizar después en lo que viene, ya que se prepararon, ya que enseñaron sus cartas, ya que empezaron a intercambiar opciones, viene la parte de poner eso en letras, es decir, cómo vamos a establecer el acuerdo. Cuando logramos un entendimiento, más allá de que se haya sido friccionado o no, hay que bajarlo al papel, hay que establecerlo. Y muchas veces eso es complicado y después de eso ponerlo en cosas que sean compromisos concretos con tiempo, modo y circunstancia. ¿Quién es responsable de qué cosa? ¿Cuándo lo tiene que cumplir? ¿Qué pasa si no lo cumple? Es decir, estas partes que tienen que ver con el seguimiento de los acuerdos son muy importantes. Incluso las negociaciones pueden haber estado preparadas, muy bien abiertas, muy bien desarrolladas, pero si no plasmamos en el acuerdo aquello que nos conviene, todo lo de atrás se perdió. Y finalmente el cierre, es decir, así como llegamos a abrirnos de cartas, tendríamos que recoger nuestras barajas, nuestras opciones y cerrarlo con las mejores condiciones. No podemos perder de vista dentro de los ejercicios de liderazgo que no hay una posición de poder para siempre. Es decir, esto, como decimos en el sector gubernamental y seguramente en el sector público, en el sector privado también, esto es lo raro de la fortuna. No podríamos ni deberíamos tomarnos las cosas personales. Estamos negociando institucionalmente, que muchas veces esa negociación implica tener ciertas cosas, es adecuado, pero no siempre es lo adecuado. Es decir, hoy estamos en esta empresa, muy probablemente mañana en la otra, hoy estamos en una institución, muy probablemente después en la otra, hoy somos gobierno, quizá mañana seamos institución, entonces siempre hay que tener esas condiciones para poder cerrar nuestras negociaciones en las mejores condiciones. Y les voy a señalar 4 estrategias eh, que pudieran llevarnos a una negociación efectiva. La primera ya se les había señalado, hay que escuchar activamente, es decir, no escuchar solamente a través del lenguaje verbal, sino leer el lenguaje corporal y eso es muy importante. Hay ejercicios interesantes y muy completos como de programación neurolingüística que les permiten a ustedes incluso hacer una empatía no solamente en lo que están diciendo, sino con el lenguaje corporal. Les recomiendo que si van a ir a negociaciones, estudien estos temas de programación y de rapport de empatía que promueve la programación neurolingüística que van a ser muy interesantes. Segundo, la flexibilidad. Si voy a llegar a una negociación y quiero que se haga lo que yo digo, no fui a una negociación, fui a una imposición. Y los del otro lado van a sentirlo, lo van a percibir. Entonces estamos hablando de que se trata de negociar y entonces la flexibilidad debe ser, quizá no debamos rompernos, quizá no debamos ceder en todo, pero también ir a entregarnos no es negociar. Ir a imponer tampoco es negociar. En ese rango se mueve la flexibilidad. La tercera característica o la tercera condición para una estrategia adecuada es la creatividad. Hay que buscar soluciones innovadoras y muchas veces les decía hay que salir del paradigma tradicional que tenemos en la mente para pensar fuera de la caja y encontrar otras alternativas que permitan, en lo ideal, satisfacer las necesidades de ambas partes o causar el menor daño en alguna de las dos. El tema de la empatía creo que eso es fundamental, no solamente reconociendo el presente de cada persona, sino las aspiraciones a futuro. Cuando logramos empatizar y ponernos del otro lado, sabemos lo que la gente ve, pero también lo que la gente quiere ver, lo que la gente está esperando. Cuando logramos ese cambio y nos pasamos del otro lado y podemos entender cómo está mi negociante del otro lado, cómo me ve y cómo lo veo, entonces empatamos ciertas emociones. Y finalmente, a veces no podemos llegar a la negociación en un primer momento.
también hay que pensar en que tenemos que buscar alternativas, es decir, en qué momento vamos a poner una pausa, vamos a levantarnos todos de la mesa, vamos a reflexionar y podemos regresar. ¿Cuáles son las alternativas en el caso de que la negociación no prospere como yo lo quiero? Puedo ajustar mis documentos de preparación, tengo que consultarlo, ¿qué tengo que hacer? ¿O simplemente me levanto de la mesa y rompo el plato y cada quien para su casa? Creo que no. Entonces, a veces retirarse garantiza mantener la posición de poder y retirarse puede ser desde una aseveración de un momento, necesito consultar esta decisión, hasta levantarse de la mesa abruptamente y decir, en eso no estoy de acuerdo y me retiro. Esas son alternativas que tienen que ir estudiadas y que van muy vinculadas con la primera parte de la preparación de las negociaciones. Finalmente, hay algo que vale mucho la pena señalar. Aprender a negociar es una habilidad que se desarrolla. Es algo, todos aprendemos ciertas cosas. Desde niños negociamos con nuestros papás los permisos, negociamos el terminar el berrinche, pero cuando lleguemos a estos esquemas de liderazgo, también es muy importante perfeccionar nuestras habilidades de liderazgo. Cuando sabemos que hay modelos, uno de ganar-ganar, uno de ganar-perder, y no es precisamente lo que estamos buscando, tenemos que entender en dónde estamos parados y eso nos va a permitir hacer ciertas cosas dentro de nuestro ejercicio de negociación y tener mayor éxito. Si empleamos las estrategias efectivas, si somos empáticos, tenemos confianza, tenemos capacidad de comunicarnos, podemos no solamente beneficiarnos con la negociación, sino el crecimiento personal que implica una negociación ganada, en primer lugar le da legitimidad al líder y después permite que la organización crezca y que sigamos siendo como líderes un eje determinante. Y un tercer ejercicio, una tercera virtud de una negociación adecuada. Cuando hay una negociación adecuada y logramos cerrar un acuerdo en buenos términos, establecemos relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas. Es decir, cuando he negociado con alguien y ese alguien negoció bien conmigo y los dos sentimos que ganamos, es muy probable que repitamos. Pero fui a negociar con alguien y me apabulló, me golpeó, no pudimos llegar a ningún acuerdo, se levantó de la mesa, rompió el acuerdo, no lo voy a volver a aceptar como negociador. Entonces, es muy importante que el líder asimile todas esas características que le permiten, dentro de todo, poder mantener una posición de poder que se va reflejada en un ejercicio muy interesante de liderazgo. Bueno, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo y que hayan leído y les recomiendo por favor que escuchen los podcasts de las semanas y que al mismo tiempo, bueno, también puedan reflexionar sobre los documentos que les he compartido. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.